¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo seguimos? Gracias a Dios que estamos aquí siguiendo con estos estudios de Daniel o basados en Daniel, aunque no tocan exactamente el libro de Daniel como el domingo. Amén. Dios les bendiga, mis apreciables hermanos, que en estos momentos estamos transmitiendo, que sea de gran bendición, como siempre han sido estos estudios, ¿verdad? Entramos al estudio número 8, hablando sobre la rebelión contra Dios. De hecho, se desprende del capítulo 8 de Daniel. Entonces, aunque aquí no mencionamos directamente a Daniel como en algunos estudios, hay que verlo con el mensaje del domingo para darse una idea. De hecho, el domingo pasado hablamos exactamente de esos dos reinos y de ese cuerno pequeño que se rebela contra Dios y Dios lo deja. Vemos que dice que el ejército de los cielos fue detenido y se le dejó hasta cierto momento, sí. ¿Verdad? Y así que aunque el hombre hoy en día también se revela y a veces decimos, pero ¿cómo pueden hablar contra Dios y decir y Dios no hace nada? Dios tiene su tiempo y su propósito. Y esta rebelión existió desde el cielo. Sí, ahorita vamos a ver más adelantito dónde están las rebeliones, ¿verdad? Lo cierto es que en el Salmo 2 se ilustra esta situación y vamos a hablar de esa, cómo empezó allí. Pero ahí en Salmo 2, que el domingo leímos, versículos 1 al 6, pero voy a leerlo, dice aquí: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi santo monte. Amén. Y es cierto, Dios es lento para la ira y grande en la misericordia. Ahí en Números 14, 18, en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo lo dice? Dice que el Señor es... El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Sí, la rebelión es lo peor, como lo vamos a ver, es una de las cosas tremendas cuando alguien se rebela contra Dios. Pero dice ahí que lo perdona si hay arrepentimiento, pero no absuelve al culpable. Y de hecho, aquí dice que toda la familia se ve afectada hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ¿y eso cómo nos lo explicas? Bueno, lo triste es que algunos hablan de pecados generacionales. Una hermana me comentaba, ¿verdad?, de un mensaje de un predicador que decía: es que si tú tienes una enfermedad, es porque quizá tu abuelo o tu padre pecaron y tú estás con esto. Tienes que arrepentirte de todos los pecados, especialmente de tus generaciones. Ahora, la Biblia no habla de ese tipo de pecado generacional. Lo que dice es que la familia se ve afectada hasta la tercera y cuarta generación. O sea, alguien que tiene sífilis o HIV, ¿verdad? El ¿Puede SIDA, contaminarse? Y su hijo va a nacer posiblemente con el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trae efectos. Pero no es por relación al pecado. El pecado, el hijo no lo lleva, pero como dice aquí, se ve afectada. ¿La consecuencia? Del padre. ¿Puede ser consecuencia? Consecuencias que en algunos casos, especialmente espirituales, tiene solución. ¿Por qué? Porque otra vez Dios no absuelve al culpable, pero al inocente Dios le da oportunidad o al que se arrepiente. Por eso Ezequiel dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. Exacto. Entonces no llevamos pecados generacionales, sí tenemos consecuencias. Inclusive el que haya hecho pacto satánico con el diablo, ¿verdad? Puede tener consecuencias como, por ejemplo, los sueños que se hacen realidad, capacidades, lo que llaman algunos extrasensoriales, ¿verdad? Telepatía y cosas así, como resultado del convenio que el abuelo o el padre hizo con el diablo. Sin embargo, Dios no solo perdona, también lo quita cuando le entregamos nuestra vida. Alguien dirá: pero ¿cómo vas a desperdiciar el poder decir lo que viene en el futuro?
Solo Dios es dueño del futuro. Y cuando el hombre quiere estar en los planes de Dios, hacer a Dios a un lado, cuidado, ¿verdad? Se está rebelando contra Dios. Es una forma de rebelarse contra Dios. Y además trae consecuencias porque una persona que sabe el futuro no solamente a veces no va a poder cambiarlo, realmente no puede cambiarlo, más bien se estresa. ¿Cómo sabe el futuro? Otra vez los que tienen esas capacidades. Ahora, no es un futuro cierto, pero el diablo mueve cosas para que el futuro que él predijo, entre comillas, se haga realidad. Hasta donde es posible, como dijimos, hasta donde Dios le permite. Entonces el hombre no tiene ese poder. Cuando hace pacto con el diablo, puede tenerlo. Y sus hijos, pues de esa persona hasta la tercera y cuarta generación, pueden tener ese Continúan la tipo de, enseñanza de sus padres. inclusive pueden tener ese tipo de consecuencias. Pero no es genético, ¿verdad? Es espiritual. Es espiritual, exactamente. Conocí a una joven, ¿verdad? Que empezó a tener sueños que se hacían realidad, ¿verdad? Inclusive ya llegó el momento... Premoniciones. Llaman sueños premonitorios. Inclusive llegó a hacerlo aún estando despierta. Era tanto que ya era una... Obsesión. No tanto obsesión, sino una crisis en su vida, ¿verdad? Porque soñaba algo y sabía que se iba a hacer realidad. Soñó que un vecino moría y al día siguiente llegó a la funeraria y llevárselo. Ya llegaba el momento en que decía, va a chocar un taxi con un carro rojo. Y se oía un ruido y salían ya un taxi y un carro rojo. Resulta que su abuelo había hecho pacto satánico. Cuando le hablamos de Cristo, a esta joven y a su familia entregaron su vida a Cristo. Ahora, ¿se quitó inmediatamente? No. Pero ella pudo entregarle su vida y sus sueños y todo a Dios. Y se fueron quitando. Cuando pasaron meses decía, ya no tengo esos problemas. Está tranquila, se quitó esas capacidades que para muchos son preciosas, porque les hace creer que ellos tienen control, cuando realmente son víctimas de lo que el diablo... Ahora, no es que se va a cumplir, pero aquí hay muchas posibilidades que el diablo mueva cosas hasta donde Dios le permita para engañar a ese tipo de personas. ¿Y dónde entra aquí el rebelarse contra Dios? Precisamente el buscar lo que a Dios le pertenece y querer, como le dijo el diablo a la mujer, vas a ser como Dios. De hecho, la rebelión empezó en el cielo. Siempre en un sentido, desde Génesis, bueno, desde antes ha habido rebelión, empezó Claro. en el cielo. Sí, sí. Y siguió después de Génesis 3 aquí en la tierra. Ajá. Pero empezó y ha habido rebelión en el cielo. Así De es. hecho, lo podemos leer en Apocalipsis 2 del 7 al 9. Sí, ahí nos dice. Dice. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Y ahí Apocalipsis lo que está haciendo es darnos una mirada yendo hacia atrás, ¿verdad? Como una fotografía de lo que pasó, y nos dice, eso pasó allá en el cielo, rebelión. Es lo que estaba viendo Juan. Ajá. Y Juan le es mostrada muchas cosas, inclusive el origen de la maldad, como en el diablo, en Satanás. Entonces el origen el pecado se originó en el cielo, no en el huerto del Edén. No. Es ahí donde podemos nosotros enseñarle a la gente a que ya venía el diablo desde el cielo. Claro, hubo rebelión y muy posiblemente fue precisamente por no obedecer a Dios. Habrá varias ideas, pero una idea que yo veo para mí es clara, es darnos cuenta que cuando Dios creó al hombre, y yo creo que ahí empezó el pecado de Satanás, cuando Dios crea al hombre, y entonces va con sus ángeles y les dice, todos ustedes son espíritus ministradores, o sea, servidores de esas criaturas, y ustedes las van a servir. Ajá. Y entonces Satanás dijo, ¿yo, el ángel protector y grandioso, voy a servir esas cucarachas? Hablando de los ángeles. Hablando de Adán y Eva. Dios creó a Adán y Eva y le dijo a sus ángeles, ustedes los van a servir. Van a atenderlos. Porque Hebreos dice que los ángeles todos son espíritus ministradores enviados a servicio de los que serán herederos de la salvación. Amén. Entonces Dios le dijo a sus ángeles, ustedes se van a encargar de estas criaturas, de todos sus descendientes, y los van a servir, ministrar. ¿Y qué dijo el diablo? Muy posiblemente ahí empezó su orgullo. Yo servir esas cucarachas, ¿verdad?
y entonces dijo, yo no lo voy a hacer. Y de Empezó antemano, la rebelión. pero de antemano el Señor sabía bien que alguien iba a salir en contra de él. Dios sabe todo y es lo hermoso que aún sabiendo, Él nos permite, porque entonces no hay excusa. Si Dios hubiera dicho, no, yo no voy a quedar al diablo porque el diablo va a hacer esto, entonces, ¿qué libertad habría? Y yo quisiera que pudiésemos entender que Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel, otra vez, creó un hombre bueno, un ser bueno, igual que dice aquí en Eclesiastés, Dios creó todo bueno, pero el hombre ha buscado muchas perversiones. Entonces Dios creó un hombre, Adán y Eva, sin pecado. Dios creó ángeles sin pecado. Pero con libre albedrío. Con libertad. Porque Él no crea robots, me tienes que servir. Aún ángeles con libertad de decisión. Exacto. Él no crea robots y dice, sí, Señor, te tengo que... Entonces los ángeles que estaban alabando y adorando al Señor ahí en el cielo, no eran ángeles, ¿Qué? Bueno, por ejemplo, nosotros somos voluntarios. Los ángeles hacen las cosas con su voluntad, son seres de voluntad y pueden decidir obedecer. Porque el Señor escoge y elige a quienes van a estar a su lado. Claro, pero también en alguna manera, especialmente antes del pecado, había libertad. Antes de que el diablo pecara, no había ese pecado. No eran impecables, pero tenían la capacidad de no pecar o sí pecar. Y decidió rebelarse contra Dios. Así que la rebelión empezó en el cielo. Empezó el cielo, ok. Luego no se conformó con eso y vino para meter el espíritu de rebelión en la tierra. ¿Verdad? Como con Adán y Eva. Mira, Dios dijo esto, no te creas, desobedécelo. No se lo dijo en esas palabras, pero al decirle, haz esto que Dios dijo que no, es desobediencia, es rebelión. Entonces ya Satanás existía. Yo creo que empezó a existir, empezó a existir antes Me refiero, de venir a tentar a Adán y Eva. Pero en el huerto del Edén ya no estaba Satanás. Satanás estaba fuera del huerto. Pues lo vemos allá adentro. Ahora, por eso digo, me refiero a esto porque ¿cómo es posible que Adán y Eva, pues, ignorante de todo? Pero ahí estaba. Ahora, muy posiblemente, otra vez como dije, hubo un inicio de Satanás como Satanás. Era un ángel de Dios, servidor de Dios. Y no sabemos cuánto tiempo duraron Adán y Eva en el huerto antes de pecar. Pudo haber sido un año, 10 años, no sé. Eso quiere decir, como dije, que el diablo empezó a maquinar su plan de rebelión, muy posiblemente cuando Dios les dijo, tienen que servir a esas criaturas. Y ahí empezó a rebelarse, y cuando se rebeló y fue echado a la tierra con todos sus secuaces, vino a tentar al hombre y a la mujer, o a la mujer para que también el hombre se rebelara. Así que en la tierra hay rebelión. De hecho, Proverbios 28:2 dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Qué comparación, ¿no?, entre los que siguen a Dios y los que no le siguen. Ajá. Pero ahí dice, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. En la Biblia en lenguaje sencilla dice, todos se creen líderes. O sea, por la rebelión que hay en la tierra, todos se creen líderes. Todos quieren hacer su voluntad y quieren mandar al otro. Quieren rebelarse en contra de Dios. Entonces, hablando acerca de no solamente de gobiernos o de reinos, sino de las personas individualmente. Todos, desde Adán. Ahora tenemos, ahí viene el resultado que vimos, ¿verdad? Viene esa influencia, como decía aquí, la familia se ve afectada. Y ahora todos, descendientes de Adán y Eva, pues tenemos esa tendencia al mal. Por eso no hay justo ni aún uno. Y como dice Pablo ahí en Romanos 1, ya da una imagen que podríamos ponerla desde tiempos de Adán y Eva, ¿verdad? El hombre empezó a desviarse después de que... En Romanos, ¿verdad? Nos habla. Exacto, vemos a Caín y Abel matando a su hermano, y luego sus descendientes Lamec, ¿verdad?, matando a otro y casándose con 2 mujeres, y la torre de Babel, y todo lo seguimos viendo. Y Pablo dice, es que todo viene desde allá. De hecho, miren lo que dice en Romanos 1, 21, 22 y luego 25 al 32. Pueden leer todo Romanos 1. Pero dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Eso dando se rebelaron.
Se rebelaron, sabían que había un Dios, vieron todo y dijeron, sí hay alguien superior, pero no quisieron adorarlo ni darle gracias. Eso es rebeldía. Pero ya sabían, es verdad. Bueno, es que toda la creación nos habla de Dios. Nos habla de Dios, exactamente. Entonces, aún viendo el cielo, en vez de decir, alguien creó el cielo, dijeron, el cielo es mi Dios, o el sol es mi Dios. Sí, por eso había muchos... Y se rebelaron contra Dios. Ajá. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Rebeldía, peor aún, incitan a otros a que también las hagan, hacen el papel del diablo. El diablo incitó a Eva y a Adán y ahora ellos incitan a otros. ¿Qué está pasando en nuestros días? ¿Qué encontramos? Movimientos como el LGTB, ¿verdad? Que no se conforman con decir, bueno, yo decidí ser así, ahora dicen, no, ya nací así y me tienen que aceptar y es más, si no me aceptas te llevo a corte, ¿verdad? Y empiezan a mover a la gente para que ahora no nada más los acepte, pero ahora hagan sus caprichos, porque otra vez encontramos el mismo retrato y ahí dice que es un pecado, es lo que Dios dice, porque va contra la naturaleza. Hombre con hombre no pueden tener bebés, mujer con mujer tampoco, o sea, es antinatura, es contra la naturaleza. Pero Samuel, pero sí son admitidos dentro de la sociedad por medio del gobierno. Por eso digo, porque se rebelan y entonces empiezan a mover a otros que los apoyan, como dice aquí. Por votación van a ganar y son admitidos aquí. Si por votación pudieran entrar al cielo. No, exacto. Pero se están rebelando contra Dios. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa con esa rebelión? Hay rebelión en la tierra. Y vemos día tras día cómo crece. De hecho, alguien dirá, bueno, dejen los LGTB que sigan viviendo. Y está bien, como hemos predicado, nosotros no los condenamos, simplemente no estamos de acuerdo con lo que hacen y les decimos, es pecado. Alguien dirá, tú no pecas, todos pecamos. Por eso Cristo vino a deshacer el pecado. Pero Samuel, nosotros como pastores, como siervos de Dios, las autoridades, al aceptarlos dentro del gobierno con todas las leyes de aquí de esta tierra, nosotros tenemos que acatarnos a las leyes de ellos para no tener problemas, alguna demanda. Bueno, si es lo que queremos, no tener problemas, vamos a hacer muchas cosas que no son correctas. Pero si es, por ejemplo, si ellos dicen hay que respetarlos, yo creo que el respeto viene, lo he predicado y lo he dicho. Debemos respetarlos, pero una cosa es respetarlos y aceptarlos, y otra cosa es darles por la suave y decirle, no te preocupes, ahí vas bien. Y más que nada cuando cedemos a sus pretensiones. Pero qué contradicción, el gobierno no conoce nada de Dios, mas sin embargo se rebela contra Dios. Por eso dice aquí, y aunque crean en un Dios, en un ser superior, se hacen sus propios dioses. Entonces, eso es lo que está pasando porque hay rebelión en la tierra y día tras día va a ser peor. No esperen mejor. Los que están ahí, no esperen que esto mejore. De hecho, vean esta diapositiva que se va a poner, ¿verdad? Mírenlo.
Miren lo que dice allí, una escolar, una persona estudiada, Sí. esta mujer, y lo pueden buscar así como está ahí en YouTube, en inglés, claro, pero véanlo. Dice que esta mujer estudiada en Alemania, es una doctora, está promoviendo la pedofilia. Miren lo que dice ahí. Sí, exactamente. Pedofilia es amor a los niños. Pedos es niño, o paidos, y filos es amor. ¿Qué está diciendo ella? Y si lo ven en YouTube, ella dice, bueno, es que esto es como el LGTB, no lo podemos controlar, así somos. Entonces, ¿por qué si me enamoro de un niño y él se enamora de mí, por qué no casarnos o por qué no tener relaciones? ¿Qué está haciendo esto? Está abriendo puertas. Hay países que ya están abriendo. Pero el gobierno lo niega, acepta lo demás. Hasta ahorita. Pero acepta lo demás. Y negaba el movimiento gay hace años. Hace años, exactamente. Pero ahora ya lo aceptó. Ahorita quizá algunos estén negando el aspecto de pedofilia, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar después? Porque hay rebelión en la tierra y esto no va a mejorar. Mientras más se acerca la venida de Cristo, esto va a empeorar. Por eso tenemos que reconocer como cristianos, debemos respetar al gobierno mientras el gobierno no interfiera con nuestra fe y creencia en Dios. Vamos a respetar a todos, pero les vamos a decir, es cierto, yo también soy pecador, pero entrega tu vida a Cristo. Cristo recibe a todos como son, pero no los deja como son. 1 Corintios dice, hablando de homosexuales y adúlteros y mentirosos y todo eso, y esto eran antes, pero ya han sido salvados y lavados por Cristo y su Espíritu. Entonces, Cristo recibe a todos. El que a mí viene, no lo echo fuera. Si tú estás cansado y cargado, si tú estás ya cansado de tu pecado, si estás feliz, no vas a buscar a Dios. Pero si tú te das cuenta que algo anda mal, Él dice, ven a mí y yo te haré descansar, yo te quito tus cargas y transformo tu vida. Y conocemos ex-homosexuales, personas que lo eran y ya no lo son, ¿verdad? Y que están buscando servir a Dios. Fíjate que rápidamente te voy a poner un caso en que es cierto que pueden abrir su corazón a Cristo y dejar su mala vida. Yo tuve un caso que me hablaron que una persona se trató de suicidar y que fuera yo a atenderla. Fui, platiqué con ella, la presenté a Cristo como su Salvador personal, haciéndole ver que lo que estaba haciendo es una rebeldía, es una agresión contra Dios. Y él me dijo, pues con todo lo que pueda suceder, ¿verdad? Yo amo a tal hombre y por eso yo me quise suicidar porque mi hombre se fue con otro. La repercusión que hay en esto, ¿verdad? No así otros que les he hablado de Jesucristo y han abierto su corazón al Señor, ¿verdad? Entonces, está en la decisión de ellos. Claro, es cierto, otra vez Dios va a actuar en alguna manera, pero tenemos que enfatizar en la decisión humana. Porque Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sus pasiones, sus deseos, tome su cruz, o sea, muera a sí mismo. Pero si yo quería que se salvara esa persona y se fue al infierno, digo. Bueno, nuestra labor no es salvar gente, nuestra labor es orar por ellos y compartir la palabra y esperamos. La decisión de ellos es... Y no van a poder decir, es que nadie me salvó, tú decidiste. Tú decidiste rebelarte y no te arrepentiste de tu rebeldía y no buscaste a Dios. Alguien dice, es que yo creo en Dios, inclusive hay movimientos, de hecho esto nos lleva al tercer punto, incluso hay rebeldes en la casa de Dios. De hecho hay teólogos, entre comillas, que promueven los movimientos LGTB. Ya hay iglesias donde hay pastores gays, ¿verdad? Y dicen, es que Dios ama a todos. Dios ama a todos, pero otra vez no nos deja como estamos. Nos cambia. Si tú entregas tu vida a Cristo, una evidencia de que tú entregaste tu vida a Cristo es que no vas a ser el mismo. Si antes eras ladrón, ahora ya no vas a hacerlo. Si eras mentiroso, si eras borracho, drogadicto o homosexual o cualquier otro pecado, son pecados y igual todos. Así que no podemos decir que uno es más pecador que otro. Dios nunca deja de amar. Las consecuencias serán diferentes, pero el mismo pecado te lleva al infierno, sea mentira, sea homosexualidad. Pero Dios dice, ven a mí y yo te cambio, te perdono, te limpio y te cambio. Pero por eso Dios está llamando. Por eso esto es un auge tremendo, ¿verdad?
aún dentro de la iglesia, como dices tú. Hay rebeldes y por eso es triste cómo nuestras iglesias no avanzan. Porque el diablo mete rebeldía también, o bien en no creyentes que entran a contaminar, o en creyentes que se dejan contaminar, como pasó cuando el diablo vino con Adán y Eva, ¿verdad? Y se dejaron contaminar y se rebelan. Eso pasó en el pueblo de Israel, con aquellos que se rebelaron, la familia de Coré y Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés, ¿verdad? El liderazgo que Dios había puesto, etcétera. Y nos damos cuenta que hay rebelión. Oseas 11:7 dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión, pegado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Así es. Me llaman grande y no me engrandecen. O sea, no me obedecen. Entonces quiere ser de labios simplemente. Exacto. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias simplemente está oyendo, pero no dejan que eso los transforme? Y son los críticos mayores. Ah, mira, dijo esto, mira, hizo aquello. Y en vez de pensar en lo que yo hago y en cómo debo buscar a Dios, están viendo qué hace el otro, criticando. Y esto les va a llevar al infierno si no se entregan a Cristo. Por eso, cuando Samuel habló con Saúl, un rebelde que según él amaba a Dios y hacía las cosas para bien de Dios, según él, Samuel le dice, porque hizo hasta sacrificios que no debía hacer. Sí. Y Samuel le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha esto. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Así que la rebeldía no es cosa suavecita delante de Dios. Es como de ser un hechicero, un brujo, un malvado. Entonces, estas personas que dicen que aman a Dios y van, pero empiezan a luchar, a dañar y a quebrantar la obra de Dios. Dice la Biblia que es necesario que haya caídas o quien provoque tropiezo, pero hay de aquel por quien viene. Está mostrando que o bien es de Dios y Dios lo va a disciplinar fuerte, como a Pedro, que le dijo apártate de Satanás, o no es de Dios y está dañando, ¿verdad? Como el trigo y la cizaña, que está dañando la obra de Dios. ¿Y cómo saber que esto es parte de la voluntad de nuestro Dios? Bueno, es parte porque dijo que iba a haber trigo y cizaña en su reino, que es el mundo. Y tener nosotros que aceptarlo. No aceptar, por eso tenemos que reprender, disciplinar como un padre a sus hijos, pero tenemos que darnos cuenta que es una lucha y tenemos que advertir a los miembros y decirle, tienes que estar firme en obediencia a Dios, porque ahí entra en juego tu alma. Es una lucha del alma, ¿verdad? Por eso Isaías 58 nos dice como predicadores, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, aparentemente buscan a Dios. Ay, sí, cuánto lo amo. Pero, dice aquí, tienes que anunciarles su rebelión y su pecado. Así es. Cuando hay rebelión tenemos que anunciarlo. Nuestra labor, no podemos cambiar gente. Hay gente en las iglesias que va a seguir ahí quizá dañando, y que se va y habla y daña. Y que está estorbando también para el crecimiento. Y va a estorbar, y pobres de ellos, dice la Biblia. Por eso dice, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, pero no más. Pero no están dentro de labios. O sea que esta rebeldía está tremenda dentro de la obra y va del Señor. Va a crecer. Por eso el Señor dice que aún el hermano entregará al hermano a las autoridades cuando venga la persecución. ¿Cuántos en la misma iglesia van a decir? Estaba viendo un video, ¿verdad? En Rusia, creo, donde apresaron a 3 personas y los van a meter a la cárcel y multar por estar cantando himnos en público. Que hay una ley ahí que no deben cantar sin la distancia social. Y estaban violando, ¿verdad? Y ellos violaron esa ley, aunque eran más, pero como estaban tan cerquita ellos, vamos a la cárcel. Los agarraron a ellos, ok. Ahora, esto va a crecer. Y quizá la excusa sea porque no traes cubrebocas, o porque no hiciste esto, y esa es la excusa, ¿verdad? Para poder ir en contra de la iglesia, como lo estamos viendo en California,
y en otros lugares, ¿verdad? Van a buscar excusas para cerrar templos, para multar, para dañar, porque no quieren que la obra de Dios siga. ¿Quién es? El diablo que está atrás de todo. Así que es un llamado a nuestra gente. Las cosas no van a mejorar en un sentido, van a empeorar y tenemos que estar dispuestos. Por eso el Salmo 19:13 dice el salmista hablando con el Señor: Señor, preserva a tu siervo de las soberbias, cuídame, guárdame de las soberbias del orgullo, que no se enseñoreen de mí, que no tomen control en mí. Entonces seré íntegro y estaré ¿qué? Limpio de gran rebelión. Tenemos que humillarnos en la presencia del Señor, pedirle perdón, como ya lo vimos, y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame a obedecerte. ¿Y qué dice Oseas si lo hacemos? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Exacto. No por obras, es por gracia. Y es cuando tú te sometes y dices: Señor, me merezco, por mi rebelión merezco tu castigo, pero Señor, por favor, que tu gracia abunde. Y Él está dispuesto a perdonar cuando nos entregamos a Él. Así que es un llamado para la gente de nuestras iglesias, pero también para aquellos que no lo son y están oyendo, sabiendo que la rebelión está en el corazón de todos. Pero Dios quiere gente que se someta a Él, lo busque y esté obedeciéndole. Y entonces vamos a ver la diferencia. Amén. Vidas entregadas a Él, consagradas a Él. Y no como lo vimos el domingo en Daniel 8, ¿verdad? Aquel hombre luchando contra el ejército de los cielos. Exacto. Dios deja que lo hagan hasta cierto punto, pero Él sigue llamando y espera que respondamos. Espero que tú seas uno de los que responda hoy. Que no seamos rebeldes, que escuchemos la voz de Dios y que entendamos el mensaje para cada uno de ustedes, porque la rebeldía contra Dios trae sus consecuencias y muy duras. Esperamos en Dios que ustedes puedan abrir su corazón al Señor Jesucristo y dejar de ser rebeldes hacia Él. Así que vamos a orar y que Dios nos Vamos a orar en estos momentos. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder meditar en tu palabra. Gracias también, Señor, porque tú, Señor, nos das día con día, Señor, esta gran oportunidad de estar cerca de ti. Gracias porque a veces nos reprendes, bendito Dios, y tu Espíritu Santo nos dirige, nos ayuda para poder agradarte mejor, Padre. Ayúdanos a ser buenos siervos tuyos y a enseñar bien a la congregación, Padre, a enseñarle tu palabra. No importa, Señor, que se enojen. Queremos predicar tu palabra por sobre todas las cosas, mostrando ese amor que tú mostraste al mundo, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, por estos momentos tan hermosos. Que este estudio, Señor, pueda llegar al corazón de nuestros hermanos y ellos puedan compartirlo y enseñarlo y practicarlo, Señor. Muchas gracias. Gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y les guíe en este tiempo de plática con los demás. Dios les bendiga. Bye.